Bienvenidos a los 12 principios básicos de la animación, presentados por Ollie Johnston y Frank Thomas, de Walt Disney Studios. El primer principio básico es Squash and Stretch. Se traduce como estirar y encoger, y agrega una animación de la idea de peso y flexibilidad. Este puede ser aplicado a objetos simples, como un círculo, una bola rebotando, o algo más complejo como puede ser una tarjeta o una pantalla completa. Algo que cabe resaltar de este principio es que el volumen del objeto no cambia cuando se estira o se encoge. Continuamos con el segundo principio básico de animación, la anticipación. ¿Para qué se usa este principio? Básicamente fija toda la atención del observador para una acción en específico y que la animación se sienta un poco más realista. Se utiliza en momentos en que va a ocurrir un evento o un suceso importante y resalta este evento. El siguiente principio básico de animación es la puesta en escena o staging en inglés. Se conoce como la puesta en escena. Se dirige la atención del observador y definir qué es más importante en su campo de visión. Esto puede hacerse de diferentes maneras, como colocar lo que queremos que el usuario centre su atención dentro del cuadro usando luces, sombra, acercamientos de cámara o la perspectiva misma del punto de visión del observador. Lo más importante es mantener la atención del observador en lo que es relevante y evitando los detalles innecesarios. Por otro lado, la animación directa y pose a pose o frame por frame son dos aproximaciones distintas al proceso de crear una animación. La animación directa significa dibujar directamente una escena cuadro por cuadro de principio a fin. Esta crea una ilusión de fluidez y dinamismo en el movimiento y es mejor para producir secuencias realistas. Tiene una desventaja de que es más difícil mantener proporciones y perspectivas precisas con cada frame. Por otro lado, la animación pose a pose implica empezar el proceso de animación dibujando los cuadros clave, keyframes. Posteriormente se llenan los espacios. Continuamos con el siguiente principio, son las acciones complementarias y superpuestas. Estas son técnicas de animación que se relacionan, ya que ambas ayudan a que el movimiento se vea mucho más realista y fluido y de la ilusión de que un objeto se mueve respetando el principio físico de la inercia. Es decir, la acción complementaria significa que las piezas desvinculadas del objeto deben o continúan su movimiento incluso después de que el objeto dejó de moverse. Por otro lado, la acción superpuesta se aplica cuando las partes de un objeto se mueven en diferentes rangos o momentos según su relación con el objeto principal y a la velocidad en que ésta se mueva. Posteriormente a este principio seguimos con el sexto, acelerar y desacelerar. Como lo hemos podido evidenciar en el mundo real, ningún objeto pasa del reposo absoluto o de la quietud absoluta al movimiento continuo en un solo paso. Absolutamente todos los objetos necesitan tiempo para acelerar o disminuir su velocidad. Aquí es cuando entra este principio. En animación, los objetos se mueven más despacio al principio y más lentamente al final de una acción. Este crea un efecto de arranque y frenado que haga la animación un poco más realista. Continuamos con los arcos, el principio número 7. Se utiliza mucho en la animación ya que forma o da una guía de cómo deberían moverse, valga la redundancia, los objetos. Se toma de base el mundo real igualmente, ya que en el mundo real casi nada se mueve en línea recta y tampoco en la animación, por lo cual los arcos operan a lo largo de una trayectoria curva que agrega la ilusión de vida a un objeto animado. Sin arcos, las animaciones se sienten un poco rígidas, mecánicas y nada realistas. El siguiente principio es el titulado acción secundaria. Estos agregan movimientos adicionales a la acción principal y le agrega un poco más de realismo y vida, además de enfatizar en lugar de desviar la atención de ellas. Estas ocurren un poco después de la acción principal, es decir, no ocurren al mismo tiempo que la acción principal, sino más bien después de que la acción principal haya sucedido. Sincronización o timing. Se refiere a los momentos o tiempos en que ocurre algo en ella. El éxito de una animación depende de cómo se represente el paso del tiempo, ya que una buena sincronización le agrega ritmo y emoción. Por lo general, el estándar de la animación son 24 frames por segundo. Hay animaciones que se pueden hacer a un tiempo, a 2 tiempos o 3 tiempos, es decir, a 24 frames, a 12 frames o incluso a menos. En mayor frames, mayor fluidez. Continuamos al principio número 10, la exageración. Es muy común ver en las animaciones la exageración, muy exagerada, valga la redundancia, de los personajes y de sus características. Esta presenta las características y acciones de un objeto de una manera extrema para obtener un efecto cómico o dramático. Esto puede incluir distorsiones en la forma del objeto o en su movimiento. Se suele utilizar mucho porque es un excelente recurso para aumentar el atractivo emocional de la animación y además mejora su narrativa. Por otra parte, el dibujo sólido significa representar formas de manera tridimensional, dando la ilusión de volumen y peso en una pantalla plana. Para hacer esto es necesario comprender los conceptos básicos de perspectiva, volumen, peso, equilibrio,
e iluminación, en referencia a la experiencia del observador en el mundo real. Como ejemplo tenemos un cubo o una ciudad completa. El último principio básico de la animación, el atractivo. Por lo general las personas recuerdan los personajes que sienten un poco reales, interesantes y atractivos. En la animación los objetos y personajes animados deben ser agradables a la vista y tener un aspecto placentero. En resumidas cuentas, el atractivo en un objeto animado es lo que en los actores humanos podría llamar el carisma. Es importante en la animación porque puede ser un poquito difícil de cuantificar porque cada persona tiene una idea y expectativas diferentes sobre lo que consideran atractivo, pero esta percepción cambia entre culturas y con el paso del tiempo. Muchas gracias.